todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a cocinar la comida de un día entero utilizando conservas. Y es que la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados me han enviado todos estos productos y me han propuesto el reto de usar uno de cada tipo en las 4 comidas del día. Yo creo que este reto va a ser fácil de superar, ya que en casa tenemos conservas durante todo el año porque son fáciles de almacenar y después en menos de 5 minutos nos preparamos unos platos de ricos que no os podéis ni imaginar. Así que ¡vamos allá! Para desayunar vamos a preparar unas tortitas de patata y atún que están riquísimas y son geniales para comenzar el día, ya que principalmente del atún obtenemos las proteínas, de las patatas los hidratos de carbono y como también vamos a utilizar aceite de oliva virgen extra, de él obtendremos las grasas saludables. Así que en este caso voy a usar una lata de 111 gramos de atún claro en aceite de oliva que escurrida se queda en 72 gramos con 5 y 160 gramos de patatas ya cocidas. Lo primero que vamos a hacer es chafar estas 4 patatitas con ayuda de un tenedor, así que no se nos escape ninguna, hijos. Seguido le añadimos el atún, que como podéis ver le he dejado un poquito del aceite que trae. Y lo vamos a condimentar con un poquito de sal fina, pimienta negra molida, todo esto es al gusto, perejil seco y un poquito de ajo en polvo. Mezclamos todo bien. Y ya vamos a pasar a darle forma de tortita con ayuda de las manos untadas en aceite. Primero hacemos una bolita y después la aplastamos. ¡Tachán! Como veis, en total han salido 4 tortitas y ahora voy a pasar a dorarlas un poquito en la sartén para que queden aún más ricas. Para ello pondremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén a fuego medio alto y como ya está caliente vamos a ir poniendo las tortitas. Dejaremos que se doren por una cara. Pasados unos 5 minutos o cuando veáis que están doraditas, se les da la vuelta y vamos a dejar que se hagan también por la otra cara. Y una vez listas, las sacamos. Fijaos la pedazo de pinta que tiene el desayuno que nos hemos marcado en unos minutitos. Y he acompañado las tortitas con un poquito de salsa de tomate en lata. Así que ya voy a pasar a probar un trocito de la tortita que falta. Están deliciosas, de verdad, de sabor. Es que le pongo un 10, riquísimas. Y después la textura es una auténtica pasada, porque por fuera quedan crujientitas y por dentro súper jugosas. Es que las tenéis que preparar, ya veréis lo ricas que están. Y os tengo que decir que yo normalmente a estas tortitas les suelo poner un huevo, pero como este reto se centra en hacer comidas principalmente con conservas, no he querido poner huevo porque es un producto perecedero. Pero si vosotros queréis ponerlo, pues sin problema, ya veréis que también os quedan riquísimas. Para almorzar, la verdad es que no me voy a calentar mucho la cabeza y vamos a hacer una especie de arroz negro utilizando uno de estos vasitos de arroz redondo que ya viene cocido y una lata de chipirones en su tinta. Y es que esto es lo bueno que tienen las conservas, que aparte de ser versátiles y nutritivas, las podemos consumir de forma rápida y fácil. Así que lo primero que vamos a hacer es calentar este vasito de arroz durante 1 minuto en el microondas, aunque como viene ya cocido podríamos saltarnos este paso. Pasado el tiempo he puesto el arroz en un recipiente y ahora le voy a añadir los chipirones. Lo mezclamos bien. Le ponemos unas hojitas de perejil y fijaos qué platazo tenemos, parece recién sacado de un restaurante. Así que yo voy a probar ya a ver qué tal está. Pues sorprendentemente, con lo fácil y rápido que ha sido de preparar, este plato está riquísimo. Tiene un sabor a mar y después los chipirones se notan que son de calidad, porque es que están riquísimos. Así que receta súper recomendada. Vamos a por la siguiente. Es el turno de la merienda y en esta ocasión he pensado que estaría genial acompañar estos ricos berberechos con un hummus real fooder. Así que vamos allá. Ponemos en un vaso batidor 400 gramos de garbanzos de botella escurridos y lavados, también una cucharada de aceite de oliva virgen extra, media cucharada de zumo de limón, media cucharadita de comino molido,
un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, una pizca de sal aunque es al gusto y por último una cucharada de tahini o pasta de sésamo que actualmente se puede encontrar en muchos supermercados de España. Y ya simplemente vamos a triturarlo todo muy bien con ayuda de una batidora de aspas. Después de un ratito triturando, esta es la textura tan maravillosa con la que queda nuestro hummus. Como podéis ver, también lo he complementado con aceite de oliva virgen extra y pimentón, que en otros países se conoce como páprica. Y para darle el toque final le vamos a poner unos berberechos al natural. Con esta buena pinta es como queda el hummus y también he preparado por aquí unas tostaditas para poder probarlo, así que ya vamos a ver qué tal ha quedado. ¡Qué combinación tan maravillosa, por favor! Y es que, si os digo la verdad, yo soy muy amante del hummus y de los berberechos, tanto que de vez en cuando me cojo una latita y en un minuto ya no hay ningún berberecho. Así que si los ponemos los dos ingredientes juntos en una tosta, vamos, eso para mí es una divinidad, riquísimo. Probadlo que ya veréis que no os vais a arrepentir. Como última propuesta del día, para cenar he pensado utilizar estas latitas de mejillones en escabeche para hacer un paté. Yo normalmente lo suelo hacer con atún, pero seguro que con estos mejillones también queda riquísimo. Para hacer el paté vamos a poner en una picadora 2 latas de 111 gramos cada una de mejillones en escabeche, a las cuales hay que dejarles un poquito del escabeche. Por recomendación de mi madre he guardado un mejillón para la decoración, así que ya vamos a seguir añadiendo ingredientes a la picadora y en este caso le toca el turno a 4 quesitos como estos que equivalen a 60 gramos. También añadiremos 2 cucharadas de mayonesa, una pizquita de sal y por último otra pizquita de pimienta negra. Cerramos la picadora y a triturar. Comprobamos que la textura esté a nuestro gusto y ya estaría listo. Como veis, se me ha ocurrido presentar el paté en la lata de los mejillones y yo creo que queda súper chulo. Así que nada, voy a probar ya qué tal ha quedado, que es la última comidita del día. Pues oye, la verdad es que los mejillones en escabeche le dan un toque súper rico y si me preguntáis si me quedaría con el de atún o el de mejillón, no sabría por cuál decidirme porque ambos están riquísimos. Como habéis visto, las conservas son geniales, ya que en poco tiempo podemos prepararnos unos platos estupendos que están riquísimos y además son muy nutritivos y saciantes. Y si os habéis quedado con ganas de ver más recetitas con conservas, os voy a dejar tanto por aquí arribita como abajo en la descripción el canal de YouTube y el blog de Cata la Lata, que también tienen unas recetitas que están para chuparse los deditos. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho, dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra propuesta favorita y por aquí podéis ver otros vídeos que os pueden interesar. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!